Y eso me lleva también a cuestionar las voces de supuestos expertos a los que precisamente se les está dando todavía hoy demasiado crédito, valga la ironía, como por ejemplo los representantes de las entidades financieras. Acabamos de tener un ejemplo, diría que como mínimo paradójico, por utilizar un eufemismo, por no decir cínico, al representante de las entidades financieras que acaba de intervenir y nos ha dicho que la legislación española era estupenda. Decir eso cuando hay personas que se están quitando la vida como consecuencia de esta criminal ley, les aseguro que no le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo. Pero este señor es un criminal. Y como tal deberían ustedes tratarle. No es un experto. Los representantes de las entidades financieras han causado este problema. Son esta misma gente la que ha causado el problema, la que ha arruinado la economía entera de este país, y a esta gente ustedes les siguen tratando de expertos. De verdad, o sea, a mí que este señor diga que la dación en pago no es una solución, desde luego a nosotros nos reafirma plenamente. Si la gente que nos ha hundido en la miseria nos dice que la dación en pago no es la solución. Muchas gracias, señor Colau. Mire, usted ha sido invitada aquí por un acuerdo de todos los grupos que están representados, en primer lugar, de todos los grupos, y por un acuerdo muy claro y muy conciso. En segundo lugar, aquí, en esta casa, la libertad de expresión es una regla de oro, y particularmente para quienes están representando a los grupos de oposición. Pero tenemos unos límites, señora Colau. Usted hoy, si hubiera sido diputada, le hubiera tenido que llamar al orden en un momento determinado de su intervención por graves conceptos ofensivos que ha manifestado usted hacia el interviniente anterior. Le quiero pedir que retire, para que se retire, porque esto naturalmente queda escrito. No va a hacerlo, pues, mire usted, el próximo, yo le he llamado en este momento... Claro, no le puedo llamar al orden al no ser un diputado o diputada, pero le aseguro que si vuelve usted a decir eso tendré que suspender esta comparecencia. Usted no puede llamar lo que ha llamado al interviniente anterior, que ha sido también cordialmente invitado, como ha sido usted. Y usted puede tener las diferencias de criterio más abismales con él, pero usted no puede verter las gravísimas ofensas que ha hecho al señor interviniente anterior. Y le ruego por segunda vez que piense que lo que ha hecho usted es muy grave, con una ofensa muy grave, y que le ruego que la retire para que no conste en el acta de hoy. Yo lo único que le puedo responder es que lo que me ha faltado, y creo que le ha faltado a muchísima gente, es que esta llamada de atención se la hubiera hecho usted a compareciente anterior, cuando ha ninguneado y despreciado el sufrimiento de miles de personas, ha negado el problema, ha dicho que no se producen lanzamientos y que la ley actualmente funciona muy bien. Creo que le debería haber llamado la atención porque realmente ha despreciado y ha insultado. Hay muchas maneras de insultar, hay muchas formas de violencia y hay muchas formas de desprecio. Y el compareciente anterior, le aseguro que a la gente con la que yo estoy cada día en las calles y luchando contra este problema, les aseguro que nos ha ofendido profundamente. Bueno, yo considero desde luego que no ha habido ningún tipo de ofensa de la gravedad que usted ha dado al compareciente anterior, y luego le quiero decir claramente que aquí quienes estamos representamos a todos los españoles a través de unas urnas. Entonces usted viene con la legitimidad que crea usted adjudicarse con muchas firmas y con mucha gente. Aquí los que estamos representamos a todos los españoles después de haber pasado por unas urnas y democráticamente respetando las reglas del juego democrático. Entonces, le ruego también que, a lo mejor no era su intención, pero, oiga, aquí hay varios grupos y algunos nos hemos visto como si nos amenazasen. Nosotros, cualquiera de los diputados, en su libertad de conciencia, votará lo que crea conveniente la semana que viene y la próxima. Pero usted le rogaría que no nos amenace si votamos o no votamos lo que un compareciente o una compareciente nos diga. Y le reitero, ha venido usted invitada con toda cordialidad, y usted realmente hoy ha empleado en algunos momentos, por una parte, conceptos muy ofensivos al interviniente anterior, al compareciente anterior, y después nos ha hecho algunas amenazas a los diputados y diputadas
Y creo que eso, al menos yo debo decir, conste en acta que no estoy en absoluto de acuerdo. También, antes de empezar, a propósito de estas comparecencias, me parece importante recordar una ausencia forzada muy grave, que es que no comparezcan aquí magistrados. Si no lo he entendido mal, no se ha rectificado en el último momento y de momento no está previsto que ningún miembro del Poder Judicial comparezca hoy aquí, a pesar que después de la movilización ciudadana, si alguien ha respondido mucho antes que otra administración pública, ha sido precisamente algunos jueces, cada vez más, afortunadamente. Entonces, decir que realmente nos sorprende y no entendemos que si realmente se quiere abordar este problema, no se escuche hoy aquí a los magistrados y especialmente al señor Seijóo, que seguramente es uno de los primeros que abordó este tema y que alertó y denunció lo que estaba provocando la injusta ley que tenemos. Bueno, se ha hablado ya en comparecencias anteriores de precisamente el tema de hablar momentáneamente, ni que sea, desde luego sabemos que aquí no nos podemos extender, 20 minutos dan para muy poco, y más en una lucha que lleva, como les decía, 4 años, pero para este poco tiempo una mínima mención desde luego hay que hacer al tema de las causas, ¿no? No podremos extendernos, pero todos sabemos que las causas siempre hay que abordarlas, sobre todo si no se quieren repetir los errores del pasado. Nuestro punto de partida es, como ya hemos dicho en otras ocasiones, aquí nos ha querido escuchar, que aquí no estamos ante un problema social, como decía el anterior compareciente, o como decían otros miembros de esta sala. Aquí estamos ante una estafa generalizada. Una estafa de la que les podría hablar muchísimo, porque les podría dar muchísimos detalles, lamentablemente, pero que les puedo resumir algunos ingredientes de esa estafa. ¿Por qué hablamos de estafa? Hablamos de estafa porque en este país no es verdad que haya sido una libre opción de la ciudadanía el hecho de hipotecarse. Y no es verdad que se haya hecho esa acción como una acción libre e informada. En España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, todo te llevaba, absolutamente todo te llevaba a acceder a la vivienda, que recordamos no es un capricho, es un bien de primera necesidad, reconocido como derecho fundamental, porque todo el mundo necesita una vivienda. Estamos hablando de necesidades básicas de las personas, no hablamos de yates ni de bienes de lujo. Entonces, se jugó con una necesidad básica de la población y se hicieron unas políticas públicas muy concretas que hicieron que prácticamente la única opción que quedaba en este país para acceder a ese bien de primera necesidad fuera el sobreendeudamiento. Eso se hizo con muchas políticas que ahora podríamos, como mínimo, mencionar. La política fiscal desgravaba solo la compra, nunca desgravó el alquiler. El alquiler aquí se desreguló y, a diferencia de otros países que son referente para otros temas, como por ejemplo Alemania, no existe ningún tipo de regulación del mercado privado. La única garantía es que los contratos duran 5 años y eso ha hecho que haya un mercado del alquiler totalmente inestable, caro, en mal estado y por lo tanto no era una alternativa real. Además, el mensaje oficial del Estado, incluso cuando ya había estallado la burbuja inmobiliaria, tanto con gobiernos socialistas como con gobiernos populares, era que en España no había burbuja inmobiliaria, que la vivienda era la inversión más segura que podía hacer cualquier familia, que lo mejor que se podría hacer en este país era comprarse una vivienda. Por lo tanto, lo que hizo la población fue exactamente aquello que el Estado le recomendaba cada día que hiciera. Las ministras de vivienda salían cada año a decirnos que la mejor inversión que se podía hacer en este país era comprarse una vivienda. Además, podríamos recordar también, evidentemente, el papel de las entidades financieras, que no solo secundaban estos mitos de que la vivienda era una inversión segura y de que no había burbuja inmobiliaria en el Estado español, a pesar de que muchos indicadores alertaban de que, en cambio, sí que existía, y la propia sociedad civil, una vez más, lideró ese debate, y en 2006, cuando se negaba oficialmente que existiera burbuja, fue la sociedad civil la que denunció la existencia de esa burbuja. Pero las entidades financieras no solo negaban la burbuja inmobiliaria, sino que además ofrecían hipotecas a través de unos contratos de adhesión que ellas escribían, que ellos diseñaban. Es decir, no era un contrato libre entre las partes que se negociaba, sino que las entidades financieras redactaban los contratos y lo tomabas o lo dejabas. Claro, la gente necesitaba una vivienda, no tenía esa libre opción que decíamos antes. Además, toda la presión era, si no lo coges ahora, mañana te costará más, con lo cual te va a costar más dinero, mejor cómpralo hoy. Además, esos contratos, hoy lo hemos descubierto, hoy lo sabemos, estaban repletos de cláusulas abusivas, de las que no se informó, insistimos. Tampoco se informó, ni siquiera está escrito en el contrato, que si las subastas quedaban desiertas, la ley española preveía que no se respondiera solo con el bien hipotecado, sino que la deuda te podía perseguir de por vida. Eso la gente no lo sabía cuando firmó las hipotecas, sino seguramente muchísima más gente no habría firmado esas hipotecas. No informó la administración pública, no informaron las entidades financieras, no informaron los notarios, que es otro colectivo que desde luego hoy, al menos para los ojos de la ciudadanía, está completamente bajo sospecha.
Luego, esas hipotecas se hicieron con tasaciones completamente infladas, de precios totalmente sobrevalorados, con unas tasadoras que imponía siempre la entidad financiera, que no ponían nunca a las personas afectadas. Por lo tanto, una vez más, estamos en un desequilibrio manifiesto de responsabilidades. Podría seguir muchísimo, pero entiendo que tenemos poco tiempo y, por lo tanto, desde luego, si les podemos hacer llegar muchos materiales que tenemos escritos sobre este tema y si quieren luego profundizar sobre algún aspecto, pero creo que he dicho ya suficientes elementos como para que entiendan por qué nosotros estamos hablando de estafa hipotecaria. Porque aquí ha habido algunos que han hecho un grandísimo negocio, algunas administraciones públicas durante unos años se han financiado con este negocio inmobiliario, inmobiliarias, constructoras, entidades financieras, y cuando todo está estallado porque era insostenible, no están asumiendo ninguna responsabilidad y en cambio toda la responsabilidad está cayendo única y exclusivamente en la parte más débil, en la parte más vulnerable, en la ciudadanía que necesitaba acceder a un bien de primera necesidad como es la vivienda. Por eso sí nos parece importante recordar cómo se ha gestado esta estafa. Aparte de esto, como cuestión preliminar, antes de entrar a hablar de las propuestas, nos parece también muy importante subrayar el papel que, una vez que todo esto ha estallado y que se ha conocido la estafa y que se han conocido los efectos devastadores de esta legislación injusta y anómala, el papel que ha jugado cada uno en todo esto. Y sobre todo destacar el papel de la sociedad civil, a la que desde aquí, desde luego, queremos felicitar enormemente desde la plataforma Afectados por la Hipoteca, porque frente a la adversidad y la injusticia, la sociedad civil está dando una lección a los supuestos expertos, esos mismos expertos que no preveyeron la burbuja y no hicieron nada por impedirla. La sociedad civil es la que ha estado liderando en todo momento, tanto la denuncia del problema como la propuesta de soluciones. Como decía, las plataformas de Afectados por la Hipoteca nacieron hace 4 años ya en Barcelona, entonces el problema estaba completamente invisibilizado. En estos 4 años, estas plataformas y las miles de personas que se están organizando con estas plataformas han hecho lo que debería haber hecho la administración pública. Es decir, primero, ver venir el problema, organizarse inmediatamente para hacerle frente porque se detectó una gravísima vulneración de derechos fundamentales con riesgos enormes para las vidas de las personas, como desgraciadamente se está comprobando. Denunciar el problema y visibilizarlo, pero no solo eso, sino que buscar soluciones a corto, medio y largo plazo. Las plataformas de Afectados por la Hipoteca inmediatamente recurrieron a todo tipo de expertos que afortunadamente han colaborado de forma desinteresada, también expertos juristas y economistas, y inmediatamente se detectó como problema fundamental el tema de la deuda y el tema de la pérdida de vivienda, en el tema de la estafa hipotecaria. Frente a eso, se diseñó inmediatamente una propuesta legislativa, que es la que hoy se ha acabado reuniendo en una iniciativa legislativa popular en la que seguidamente pasaré a hablar. Pero además de diseñar inmediatamente, hace ya 3 años, las propuestas de reforma legislativa que hoy de hecho están centrando el debate social, se organizó para hacerle frente cotidianamente a esa vulneración de derechos fundamentales. Desde la